Santiago Abascal será el próximo presidente de España. Bueno, vale, quizá me he venido un poco arriba, pero oye, tampoco me extrañaría demasiado viendo cómo evoluciona la demoscopía nacional. Y es que, si seguís la política española, seguro que habéis oído esta frase más de una vez, en tertulias, en Twitter o incluso en charlas con amigos. Y no es casualidad. El Partido Verde ha arrasado en la mayoría de elecciones regionales recientes. Ya es la tercera fuerza política consolidada. Y oye, si hoy se abrieran unas elecciones, firmaría los mejores resultados de su historia, o al menos según lo que dicen las encuestas. Vox arrasa y dobla escaños en Aragón en una noche de euforia desatada. Vox ya no es solo apoyo externo, tiene opciones reales y votos suficientes para poder entrar en un gobierno nacional más pronto que tarde. Incluso, como he dicho antes, podría llegar a tener opciones de superar al PP y plantarse como un claro candidato a la presidencia. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque la economía española tiene bastantes problemas. No son fallos nuevos, son grietas antiguas de las que os hemos hablado muchas veces, problemas estructurales que hemos ido arrastrando durante las últimas décadas, y en este contexto aparece Vox, un partido que juega con un manual de la nueva derecha europea. Más confrontación, más ruptura y propuestas que, gusten más o gusten menos, no son las de siempre. ¿Podría Vox ser la llave para un futuro más próspero en España con sus propuestas alternativas? Pues amigos, lo sea o no, lo que está claro es que este es uno de sus principales lemas, tanto que se han inventado un concepto nuevo para conseguirlo. Lo han llamado el hexágono de la prosperidad. Vox presenta su hexágono de la prosperidad para revertir el empobrecimiento y recuperar el país de propietarios. Por supuesto, lo de llamarlo hexágono no es una casualidad, es una herramienta de marketing. En teoría, este nombre representa los 6 vértices que Vox quiere afrontar para sacarnos de la pobreza. A saber, gasto público, impuestos, burocracia, reindustrialización, vivienda y fronteras. En este vídeo hablaremos de ello. ¿Puede Vox arreglar lo que otros no han sabido o no han querido arreglar? ¿Tiene un plan sólido para enfrentarse a los grandes problemas históricos de la economía española? Enseguida lo veremos. Pero antes te recuerdo otra cosa, y es que este domingo es el gran día, la presentación del máster en IA aplicada y optimización de procesos productivos que hemos desarrollado junto a la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo de Málaga, con profesores de la talla de David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft, Ignacio Estrella, especialista en IA de Google, o con Chema Alonso, probablemente el mayor referente tech en España, vicepresidente en Cloudflare y mentor del programa. Ojo, este no es un cursillo de IA como los que se ven a montones por ahí, donde te enseñan tutoriales, prompts y herramientas y poco más. No, en este caso hemos querido hacer lo mejor posible. Se trata de una formación universitaria completa, con 30 créditos, pensada para optimizar de arriba abajo tu forma de trabajar junto a la IA. Desde el primer día del máster construirás paso a paso un sistema integrado que gestione tu documentación, que automatice tus procesos y trabaje contigo como si fuera un empleado entrenado con tu propio conocimiento, incluso manejando tu propio ordenador. Lo aprenderás con acompañamiento, sesiones prácticas y soporte constante. Recuerda, este domingo 12 de abril a las 7:07 de la tarde presentaremos el programa en una reunión de Zoom a la que te puedes apuntar gratis en el enlace de este QR o en el que os hemos dejado en la descripción del vídeo. Ese día, este domingo, te contaremos todos los detalles. Y ojo, porque si te interesa, recuerda que las plazas del máster solo están abiertas durante los 4 días siguientes a la reunión. Así que si no puedes asistir, no pasa nada, te enviaremos toda la información por correo, pero mejor apúntate a la presentación porque si no, no podremos enviarte nada. Y dicho esto, amigos, continuemos con Vox. Empecemos por los 2 vértices más calientes del hexágono, gasto público e impuestos. Aunque oye, esto tiene un poco de trampa, porque como decía Milton Friedman, el verdadero impuesto es el gasto público. Es decir, que ambos son caras de la misma moneda, porque todo lo que el Estado gasta, alguien lo acaba pagando, ya sea antes o después, ya sea de una forma u otra. Así que hablar de impuestos, en esencia, es lo mismo que hablar de gasto público. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque Vox plantea una bajada de impuestos sencillamente monumental, empezando por el IRPF. Proponen un mínimo exento de 22.000 euros y solo 2 tramos, 15% hasta 70.000 euros anuales y 25% a partir de ahí. Además, por cada hijo que tengas, el tipo se reduciría en 4 puntos porcentuales. Vamos, que si tienes una familia numerosa, prácticamente despídete de pagar impuestos. Pero en general, todos saldríamos ganando con esta rebaja. Bueno, todos salvo el gobierno, que dejaría de recaudar aproximadamente 40.000 millones de euros. Y todo eso sin contar otras bajadas como la del impuesto de sociedades, que bajaría del 25 al 15%, que también querrían eliminar la cuota de autónomos para quienes ingresen menos del salario mínimo y, bueno, también se han apuntado una bajada del IVA hacia el que había antes de 2012, un tipo reducido del 8% y uno general del 18%. En resumen, hablamos de una rebaja drástica y masiva. Es que sería la mayor bajada de impuestos de la historia de España. Así de sencillo. Ahora bien,
Aquí, amigos, llega la pregunta incómoda. Porque si ingresas 40, 50, 60, 70.000 millones de euros menos cada año, ¿qué haces con el gasto? Porque recordemos lo que decía Friedman, alguien siempre paga la factura. ¿La solución? ¿Magia negra? ¿Encontrar el One Piece? Pues no, según Vox, recortar gasto superfluo. Y para explicarlo, ponen ejemplos muy concretos. Sánchez bate su propio récord. 948 asesores en el gobierno, la mayoría desconocidos, y un gasto de 75 millones. España envió en 2025 casi 1 millón a Etiopía para bambú y café con enfoque de género. La idea es clara, meter la motosierra al gasto político innecesario para poder bajar impuestos, recortar ineficiencias, cerrar chiringuitos y eliminar ayudas que, según ellos, vacían las arcas públicas. Y esto, al menos en mi opinión, podría ser positivo. A nadie le gusta que su dinero se malgaste. Ahora bien, de ahí a que solo con esos recortes se cuadre la mayor bajada de impuestos de la historia del país, no sé, Rick, parece falso. Pero oye, así intentan justificar las cuentas en la agrupación verde. Hay un importe aproximado de 200.000 millones por los que se podría empezar a recortar examinando partida a partida sin afectar en nada al bienestar de los españoles. Además, las ineficiencias de la administración valoradas en esos 60.000 millones de euros también deben atacarse. Vamos por partes. ¿De dónde sale ese dato de los 200.000 millones potencialmente recortables? Pues salen de sumar tres bloques. 32.000 millones en subvenciones directas, 15.000 millones en aportaciones a entidades públicas empresariales y 130.000 millones en transferencias a las comunidades autónomas. Aunque, ojo, Vox no dice que se puedan recortar esos 200.000 millones sin más. Lo que dicen es que se puede empezar a recortar dentro de esos 200.000 millones. No es lo mismo. Quiero decir, ¿podemos eliminar 32.000 millones en subvenciones sin consecuencias? Difícil. Más que nada porque dentro de esas partidas hay de todo. Hay desde cientos de millones en becas de investigación hasta ayudas a sectores estratégicos que el propio Vox suele apoyar. Por eso, el foco principal de recorte que Vox tiene es recortar en otra partida, en la de los 130.000 millones de euros que gestionan las comunidades autónomas. ¿Por qué motivo los de Vox creen que ahí sí que hay margen para recortar? Pues porque las comunidades autónomas manejan un total de aproximadamente 270.000 millones, y de ellos la mitad se van en sanidad y en educación. La otra mitad, estos 130.000 millones, sería, según su planteamiento, terreno potencial de ajuste. Y oye, la teoría suena sencilla. Lo que pasa es que la práctica no es tan fácil. Pero para entender por qué, miremos un ejemplo más de cerca, el de Castilla y León. PP y Vox forman su primer gobierno de coalición en Castilla y León y hablan de triunfo y de día histórico. Si miramos el presupuesto de esta comunidad, veremos que alrededor del 13% se destina solo a pagar intereses de la deuda, un gasto que no se puede recortar a no ser que quieras quebrar o causar una crisis financiera. Esto es como una hipoteca. O pagas, no hay otra. De ahí no se puede sacar ni un euro. Otro 5% va al sector primario e industria, precisamente sectores que Vox considera estratégicos y de los que difícilmente querría recortar. Luego, casi otro 13% va a protección social. Y así, partida a partida, el margen real, el margen que en teoría podría ir a chiringuitos o gasto superfluo, pues empieza a encogerse. Y ojo, esto no quiere decir que no haya nada que recortar, que no haya miles y miles y miles de chiringuitos, que los hay. Lo que quiere decir es que la cantidad recortable, sin por ejemplo afectar ayudas al campo o a industrias o a las becas de los estudiantes, pues no es demasiado grande. Los chiringuitos existen, se malgasta mucho dinero, pero no es para nada suficiente como para financiar una bajada de impuestos tan masiva. Así que estas alegres cifras iniciales son cada vez más pequeñas. Sin embargo, aún queda una última opción: recortar ineficiencias del sector público. El IEE calcula que España podría ahorrar 60.000 millones en gasto público ineficiente. Esta, amigos, es la última cifra que Vox pone sobre la mesa. El Instituto de Estudios Económicos, vinculado a la patronal, estimó que si España alcanzara el nivel medio de eficiencia del gasto público de la OCDE, podríamos ahorrar hasta 60.000 millones de euros. Y eso manteniendo el mismo nivel de servicios. La pregunta es, ¿de dónde sale exactamente ese número? Pues del IEE, que construye su propio índice de eficiencia del gasto público. Para ello, combina indicadores elaborados por instituciones como el Foro Económico Mundial o el Banco Mundial. Con ese índice comparan la posición de España frente a la media de la OCDE. Después traducen esa brecha en euros y la conclusión es la siguiente. Si fuéramos tan eficientes como la media de la OCDE, podríamos gastar 60.000 millones de euros menos para ofrecer el mismo servicio a los ciudadanos. Entonces, ¿Vox tiene razón? ¿Basta con eliminar ineficiencias para financiar las grandes rebajas fiscales? Pues no. El problema es que estos 60.000 millones no son partidas presupuestarias escondidas en un cajón que puedas simplemente cancelar. Es decir, no es que ese dinero esté ahí esperando a ser recortado. Más bien es una estimación teórica basada en un diferencial
potencial de eficiencia agregado. O lo que es lo mismo, es una brecha estadística, no es un cheque, no es una partida bancaria. Para que ese ahorro se pudiera materializar, harían falta reformas profundas, cambios organizativos, transformaciones estructurales y años de ejecución impecable. Lo que, por supuesto, no solo llevaría un montón de tiempo, años, sino que implicaría cambiar el sistema de arriba abajo, despedir a miles de funcionarios, algo que, de entrada, sería directamente ilegal. Pero es que aún haciéndolo, nadie garantiza que la convergencia fuera completa. No es razonable contar con este dinero para un ajuste fiscal porque, en realidad, esos 60.000 millones no están en ninguna parte. Realmente no existen. Conclusión, no se pueden hacer recortes solo eliminando gasto superfluo, chiringuitos o gasto teóricamente ineficiente. Y esto, en realidad, era lo esperable, porque a nivel internacional tenemos unos cuantos ejemplos de exactamente lo mismo. El 30 de enero de 2025, Santiago Abascal dijo en una entrevista que... Bueno, escuchadlo vosotros. Estamos dispuestos a aplicar la motosierra en España al gasto inútil, a la corrupción política y a toda porquería ideológica, tal y como están haciendo con mucho éxito Milei en Argentina y Trump en Estados Unidos. Lo cierto es que aquí se mezclan dos cosas que no son lo mismo. Por un lado, el ya clausurado Dodge en Estados Unidos planteaba algo muy parecido a lo que ahora propone Vox, es decir, desregular, recortar partidas consideradas innecesarias y combatir el despilfarro para sanear las cuentas públicas. La teoría, igual que lo que propone Vox, era bastante atractiva, menos burocracia, menos grasa y más eficiencia. Pero en la práctica no fue tan sencillo. Este gráfico que estáis viendo recoge el gasto federal en tiempo real según los datos del Hamilton Project. Y ahora, fijaos bien, después de los supuestos recortes del Dodge, ¿veis alguna caída drástica? ¿Un desplome del gasto? Pues nosotros tampoco. El gasto siguió su curso sin esa gran consolidación fiscal basada exclusivamente en eliminar despilfarros. Y amigos, justo aquí está la lección incómoda. Hay que ajustar las expectativas. Dodge arrancó prometiendo recortes de 2 billones. Luego rebajaron la meta a 1. Y al final, el recorte real fue de unos 150.000 millones de dólares, muy lejos del titular inicial. Ahora bien, un momento porque ya sé lo que muchos estaréis pensando. ¿Y qué hay de Javier Milei? Amigos, Javier Milei sí que logró una reducción fuerte del gasto, una motosierra en toda regla, lo hemos contado muchas veces. La diferencia es que el líder libertario lo consiguió recortando en partidas muy importantes, partidas como las pensiones. Es decir, que Milei no cuadró las cuentas cerrando chiringuitos o mejorando gasto superfluo, las cuadró tocando partidas de verdad, partidas importantes donde había mucho que recortar, cosa que por el momento Vox no propone. En cualquier caso, más allá de los impuestos y el gasto, aún quedan muchas propuestas de Vox por delante. Una España llena de grúas. El problema que más preocupa hoy a los españoles, según el CIS, es la vivienda. Jóvenes que no pueden independizarse, pisos compartidos hasta los 30 y muchos, parejas que no terminan de dar el paso, y lo llamativo es que esto, en términos históricos, es casi una anomalía. España siempre fue un país de propietarios. Durante décadas, independizar sin comprar una casa era difícil, sí, pero formaba parte del guión vital de la clase media. Todo el mundo, más que menos, podría acabar teniendo una casa. La vivienda, amigos, era el pegamento social, estabilidad, ahorro y patrimonio. España consiguió manejar bien el éxodo rural, y en un país lleno de toldos verdes desaparecieron poco a poco las chabolas. Pues bien, para entender qué propone Vox frente a esta ruptura, conviene fijarse en quién está detrás de su enfoque en vivienda. Un historiador, Carlos Hernández Quero. Quero, de la línea obrerista de Vox, ha captado la atención mientras el Partido Verde le roba cada vez más votos al PSOE. ¿Y qué es lo que propone? Pues para entenderlo, primero analicemos el problema. Según el informe La paradoja inmobiliaria de la Universidad de las Hespérides, cada año se crean cientos de miles de nuevos hogares por inmigración y cambios demográficos, pero la construcción de vivienda no sigue el ritmo. Hay más demanda que oferta, y cuando eso ocurre, los precios se disparan. Ahora bien, si construir nuevas viviendas fuera un chollo, se construiría una detrás de otra, y no sufriríamos este problema. Pero lo importante, la conclusión del informe, es que la promoción de viviendas ahora, hoy por hoy, no es una actividad rentable para las empresas privadas. Hay poco suelo disponible y además las administraciones han ido reduciendo las posibilidades reales de construir. Muchos planes urbanísticos están desfasados. Alrededor del 70% son anteriores a 2008 y actualizarlos ahora cuesta años y acuerdos políticos que simplemente nunca llegan. A esto se le suman trabas burocráticas, informes sectoriales interminables y exigencias de eficiencia energética que encarecen los proyectos al exigir más calidad. En otras palabras, justo lo contrario de lo que se necesita en un
país que demanda vivienda asequible como agua de mayo, a lo que además hay que sumar la falta de mano de obra y los precios de los materiales disparados. En su programa electoral de 2023, el PSOE prometió movilizar tantas decenas de miles de viviendas protegidas que, oye, al final se han acabado ahogando. No han hecho casi ninguna. Sumar prometía invertir el 1% en vivienda y ahora solo se invierte el 0,5%. Y en este contexto es donde ahora Vox propone una solución completamente diferente: liberar el suelo y acelerar su transformación, permitir mayor altura y densificación, reducir burocracia y rebajar impuestos a la compra para españoles. Pretenden facilitar la financiación mediante avales, mejorar la seguridad jurídica de los caseros e inundar España de vivienda protegida. La pregunta es evidente: ¿servirían estas medidas? La respuesta, amigos, es que sí. Quizá no tengamos toda la concreción que nos gustaría y no sepamos cómo aplicarán su programa, pero en términos generales van en la buena dirección. Coinciden en lo que proponen think tanks y organismos como FEDEA o el Consejo General de Economistas. Para ser claros, son las mejores propuestas que ha presentado cualquier partido político, de lejos. Pero hay más. Quieren reducir la demanda con políticas duras en inmigración. Y aquí conviene matizar. En un país donde está prácticamente prohibido construir, la inmigración agrava el problema. No lo genera por sí sola. El origen está en el marco regulatorio que no ha permitido aumentar la vivienda, pero oye, es algo que afecta al precio. Aunque, amigos, en la parte intervencionista de la moneda, porque recordad que Vox es un partido con muchos tintes pseudo-socialistas, proponen limitar la compra de vivienda por parte de fortunas extracomunitarias. El grupo parlamentario Vox exige poner en marcha las siguientes medidas: atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero, estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. Esta propuesta nace porque este grupo, los ricos extranjeros, compran cada vez más, especialmente en lugares turísticos. ¿Y tiene sentido prohibirles comprar? Pues en 2016 tenemos un ejemplo parecido. Canadá impuso impuestos a compradores extranjeros en Vancouver y Toronto, y un estudio estimó que los precios cayeron un 5,5% y un 9,4% respecto al contrafactual. Es decir, frente a un escenario en el que la medida no se hubiera aplicado. ¿Quiere decir que prohibir comprar a los extranjeros fue un éxito? Pues a ver, no tanto. Porque mirando en el largo plazo, los efectos se difuminaron rápidamente. Como se vio en el caso de Vancouver, con el tiempo el precio volvió a acercarse al contrafactual. Casi como si nada hubiera ocurrido, pero con el problema de que evidentemente prohibir a extranjeros con dinero venir a tu país, pues hombre, también ahuyenta dinero que se invierte en tu propio país. Es cierto que otros estudios encuentran efectos más profundos y duraderos, pero casi todos se centran en el precio de compraventa, y el alquiler podría ser una película completamente distinta. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues, en resumen, que estas medidas pueden afectar a las expectativas y provocar bajadas puntuales de precios, pero no parecen grandes soluciones y de hecho podrían ser contraproducentes. Y es lógico, porque en el fondo no atacan el núcleo central del problema, que en el caso de España es el déficit de oferta. Es decir, que dejémonos de rollos y centrémonos en lo que hace falta: construir. Aunque, amigos, hablando de oferta, otra de las medidas clave de Vox tiene que ver con la producción nacional. El proteccionismo de Vox. En diciembre de 2024, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, anunciaba una proposición no de ley para defender al pequeño comercio español. El argumento era claro: las plataformas extranjeras hacen competencia, según ellos, desleal. Venden productos de baja calidad, de nuevo, según ellos, y ponen en riesgo a los comercios nacionales porque tienen precios demasiado bajos. Aunque claro, todo depende de cómo se mire, porque que los precios sean demasiado bajos suele ser una buena noticia para la mayoría de consumidores. Pero bueno, lo cierto es que Vox es proteccionista. Aquello que os decía antes de que tienen bastantes tintes de izquierda. No es ningún secreto. Esta es solo una pieza más en este marco ideológico. Al mismo tiempo, también proponen un proceso de reindustrialización, la protección del campo español, y se oponen a acuerdos de libre comercio como el Tratado de Mercosur. ¿Su argumento principal? Pues que el campo de juego no está equilibrado, que la regulación y las exigencias de la Unión Europea asfixian a la industria, a los agricultores y a los ganaderos españoles, y que, en esas condiciones, abrirse al libre comercio sería aceptar una competencia desleal. ¿Tienen razón? Pues vamos a mirar el sector primario. Para empezar, ¿es verdad que la Unión Europea es poco competitiva por culpa de sus regulaciones en el campo? Si miramos los indicadores, la foto es bastante más compleja. Europa es muy competitiva en muchos productos. De hecho, es uno de los mayores exportadores de carne de res, trigo o productos ovinos. Y España, por ejemplo, es el mayor exportador de aceite de oliva de todo el mundo. Es cierto que los países del Mercosur tienen costes más bajos en productos como la carne de res o el trigo, pero esto no demuestra que la Unión Europea sea poco competitiva. Demuestra que hay regiones más eficientes, no en
en el campo en general, sino en determinados productos. Y eso no tiene nada de extraño. Es literalmente lo que explica cualquier manual básico de economía. Ahora bien, Vox sí tiene razón en algo, y es que las regulaciones europeas incrementan los costes del campo. La legislación de la Unión Europea en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria, calidad de los alimentos y normas medioambientales incrementó los costes de producción avícola en aproximadamente un 6% en comparación con competidores clave como Brasil, Estados Unidos, Tailandia, Argentina y Ucrania en el año 2017. Y también tiene razón en que el Pacto Verde Europeo será un mazazo para la producción europea, porque todos los estudios indican que elevará los costes y reducirá la cantidad producida en nuestras economías. Pero aún queda mucha tela que cortar y Vox se deja algunos detalles que son fundamentales. Para empezar, el campo europeo ya está fuertemente subvencionado. De hecho, como podéis ver en el gráfico, es la región del mundo donde más se apoya al sector, algo que irónicamente muchos países del sur global han denunciado durante años como una injusticia histórica, por lo que estas ayudas compensan buena parte, si no es que son de hecho más beneficiosas, de los costes que genera la regulación. Entonces, ¿qué propone Vox exactamente? ¿Dar más beneficios a un sector que no es tan competitivo respecto a otros países, o al menos en ciertos productos, a costa de perjudicar a los consumidores obligándoles a pagar precios más caros en el supermercado? Porque, como todo, tiene su parte buena, pero también su parte mala. En este caso, los perjudicados seríamos los que vamos al súper. Y además hay otro matiz importante. Los productos que se importan de otros países, como en este caso serían los de Mercosur, también tienen que pasar regulaciones. También deben cumplir los requisitos de la legislación europea. La Unión Europea aplica un sistema integral de controles oficiales basado en el riesgo para garantizar que los alimentos y piensos importados de terceros países cumplan, como mínimo, los mismos altos estándares de seguridad, calidad y trazabilidad que los producidos en la Unión Europea. Pero amigos, en el fondo, todo esto no es lo importante. El proteccionismo de Vox seguirá ahí, incluso con una legislación europea mucho más laxa. Lo hacen porque han encontrado un nicho electoral que deben defender, aunque las decisiones no sean las más eficientes desde el punto de vista económico. Y aquí no solo hablamos de comercio, también hablamos de la industria. Aquí no han dado tantos detalles de sus propuestas como nos gustaría, pero hay razones de peso para desconfiar de una política industrial dirigida desde el poder político. Las economías del mundo prosperan cuando se especializan en aquello en lo que tienen ventaja comparativa, cuando son eficientes haciendo algo más concreto. Y eso, en el fondo, es bastante sencillo. Hay que dejar que el mercado nos señale qué producir y qué no, qué es rentable fabricar y qué no. En este sentido, España se ha desindustrializado. Sí, pero también se han desindustrializado el resto de países europeos. Y no es que les vaya mal. Si en las últimas décadas no nos ha ido especialmente bien a nivel económico, no ha sido por perder industria. Los países se desindustrializan porque con la globalización encuentran costes más bajos en otros lugares, especialmente en los costes laborales. Y porque a medida que nos hacemos más ricos, demandamos menos manufacturas y más servicios. Es un patrón común, no una anomalía española. De hecho, pedir industria no es pedir riqueza. Pedir riqueza es pedir servicios. Tener empresas como Google, como Nvidia. Eso es la nueva industria. Eso es lo que necesitamos, no fabricar zapatos. ¿Podría España recuperar parte de su tejido industrial? Pues sí, los bajos precios de la energía gracias a las renovables abren oportunidades, al menos para mantener lo que tenemos. Pero si de verdad queremos prosperidad, no se trata de fabricar más a cualquier precio, sino de producir bienes y servicios de alto valor añadido. O dicho de otra forma, forzar una industrialización y subvencionar empresas ineficientes nos lleva a un recuerdo bastante incómodo, a la España previa a la reconversión industrial, con empresas públicas acumulando pérdidas, auténticas compañías zombie que lastraban toda la economía. Y amigos, volver a los años 70 no es precisamente el futuro que necesita España. Aquí Vox se pasa de frenada, pero en fin. Todavía, ojo, quedan propuestas que tenemos que analizar y la verdad es que alguna está de bastante actualidad. Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones. Vamos a ser claros, en un país con 10 millones de pensionistas, votar en contra de subir las pensiones tiene un coste político enorme. ¡Enorme! Vox tiene un electorado más joven que el PP y eso le da algo más de margen para asumir ese discurso, pero aún así hace falta cierta valentía para decir en voz alta lo que la mayoría de partidos lleva años esquivando, que el sistema de pensiones tiene problemas muy graves de sostenibilidad. El sistema de las pensiones está al borde del colapso y está al borde del colapso por su culpa. Y cuando vienen ustedes aquí y anuncian unas subidas que no pueden garantizar financieramente, lo que están haciendo es estafar a los españoles. Ni en su programa electoral, ni en su intervención durante la votación de la revalorización de las pensiones aparecen medidas concretas para garantizar la sostenibilidad. No hay un plan detallado, pero sí que hay que reconocerles algo, y es que han señalado el elefante en la habitación.
Y en política eso no es poca cosa. También hay otras propuestas donde falta concreción, pero que en principio podrían ir en la buena dirección para la economía española, como por ejemplo la desregulación, la simplificación administrativa o facilitar la relación entre ciudadanos y administración. Menos fricción, menos papeleo, más agilidad. Sobre el papel suena bastante bien. Pero dicho esto, os quiero preguntar a vosotros vuestra opinión. ¿Qué opináis del programa electoral de Vox? ¿Os creéis las propuestas que hemos comentado en este vídeo? ¿Cuáles podrían servir para ayudar a la economía española y cuáles no tanto o incluso empeorarla? ¿Qué os ha gustado más y qué os ha gustado menos? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.